a hacer un poco de historia, muy cortita. Por estas fechas, el año 2016, en concreto el 3 de marzo del 2016, tuvo lugar la primera jornada del seminario que entonces se llamaba, y se sigue llamando, la filosofía como escuela de vida. Y este seminario se ha venido desarrollando de forma ininterrumpida, excepto unos pocos meses del año 2020, a causa de la pandemia. Eduardo Agüero ha sido el conductor, el animador, inspirador del seminario, en todos los sentidos. Y aparte del seminario, pues nos ha hecho, la presentación, porque este seminario, como cualquier otra actividad pedagógica, necesita una herramienta complementaria. Son apuntes, libros, etc. Y para eso ya el año 2018 presentó un libro que se titula La filosofía de la no respuesta. No va exactamente al seminario, pero bueno, se puede utilizar como parte de... Y después ya, en febrero del 2019, presenta La filosofía para desaprender. Y claro, hay un hiato muy grande. Después del 2019, la pandemia, etcétera, etcétera. Y ahora, hoy, vamos a presentar, bueno, Eduardo presenta 2 libros nuevos que sirven fundamentalmente, lo puede leer cualquiera. Son inspiradores, son libros muy interesantes, muy profundos. Son libros de filosofía. Filosofía para entender la vida, digamos, la filosofía como escuela de la vida. Y bueno, aquí los tenéis. Los filósofos y sus preguntas. Solo he puesto este, el otro es este que está aquí. Sí. Y la pregunta por el sentido, que son, digamos, fundamentos de la filosofía. Pues muchísimas gracias por su presencia y vamos a dar comienzo a este acto. Muy bien. Dejo esto, así no lo toquéis. No parece. No hay amplificación, entonces, pero se va a grabar. Bueno, yo doy las gracias a Gabriel por su presentación, pero no solo por eso. Gabriel ha sido siempre el contacto que el contacto directo, el responsable de seminarios que yo he tenido en esta Universidad Popular, de lo cual voy a hablar después que hablen mis compañeras aquí, y por lo tanto para mí ha sido una pieza fundamental. Y realmente estas cosas no se pueden hacer si no intervienen unas cuantas personas. Una de ellas es Gabriel, con lo cual hemos hablado, hemos tenido que preparar cosas, ponernos de acuerdo, y él siempre tiene una actitud absolutamente abierta, colaboradora, y bueno, yo estoy muy agradecido a Gabriel Osejo, muy agradecido. Y por supuesto a la universidad, yo voy a hablar de la universidad, pero yo quería destacar la figura de Gabriel, que ha sido clave, absolutamente. Así que muchas gracias, Gabriel, muchas gracias. Voy a presentar a mis compañeras y van a hablar ellas. Mirad, esta vez yo he considerado que era interesante que las que hablaran de estas cosas fueran precisamente los actores. Ya en el anterior libro de Filosofía para Desaprender, María Oliva, que también asiste al seminario, aparte, hizo una presentación, y esta vez dije vamos a hacer invitar a estas 3 señoras que están aquí, que ya las voy a nombrar, están desde el primer momento. Y desde el primer momento, desde luego, con una paciencia y una enorme. Yo no sé si hubiera aguantado tanto a un individuo como yo durante tantos años, pero bueno, eso nunca se sabe. Entonces, voy a presentar en orden de aparición, digamos, en orden. Es Marisa, nuestra, desde el principio, pero uno de sus fuertes en este seminario ha sido la lógica simbólica, O sea que tenemos, hay una anécdota muy importante. Luego, Vitalia, que también está desde el principio. Con Vitalia está presente también, seguramente nos referiremos, Álvaro, que ya no nos puede acompañar.
que era otra persona clave, hubiera estado sentado aquí, pero de alguna manera está. Y Mari Carmen Vázquez, una de las Mari Carmen, porque teníamos varias, y bueno, que también alguna vez dije, sin detrimento de nadie, que era mi mejor alumna. Y lo dije, oye, hablar de alumnos con gente mayores, pero lo dije porque siempre que yo mandé o sugerí una tarea, la hizo siempre. Siempre. Y esto sí, verdaderamente, no era obligatorio, y además siempre intervenía, y alguna vez yo me despisté y no le daba la palabra, y luego alguien me dijo, oye, Mari Carmen, ese alguien ya está aquí también. Bueno, es mi hijo. Puede repetir lo que es mi hijo. Repítelo, lo que está. Bueno, la mejor alumna. Bueno, entonces, sin más, les voy a dar la palabra a Marisa, y a continuación de Italia, y cierre Marica. Vale, pues muchas gracias. Cuando me pidió Eduardo que interviniera en este acto, se mezclaron en mí sentimientos encontrados. Por una parte, no entendía por qué tenía que ser yo. Hay, sin duda, personas más cualificadas para hacerlo. Será por eso de repetidora. Por otra, siento un inmenso orgullo de que se haya fijado en mí. Algo tenía que haber visto. Y además, siento una gran responsabilidad, porque quiero estar a la altura de lo que él se merece, aunque es un reto un poco difícil. Mi conocimiento de Eduardo se retrae al inicio de los seminarios de filosofía, ofrecidos por la Universidad Popular Carmen de Michelena hace ya más o menos 8 años, y que él imparte desde entonces. Todavía recuerdo ese primer día con el que se inició el ciclo de seminarios, que se extiende hasta hoy. Los compis entrábamos a un aula más bien reducida, la cual tardamos pocos en llenar. Estábamos a la expectativa de lo que pudieran ser esas clases. No sé si muchos acertaron con lo que se nos venía encima. Yo os aseguro que ni me lo imaginaba. Bueno, pues entra el profe, se sienta tranquilamente, echa un vistazo a la clase y se presenta. Es Eduardo Agüero Maquén, argentino, español, un poco italiano, ya está otro poquito mexicano. En resumen, es habitante de este planeta, porque a él le ha enseñado la filosofía que todos somos habitantes de este planeta, todos somos humanos y que no somos tan diferentes. Impactante, ¿verdad? Después de presentarse, nos pide que ahora lo hiciéramos nosotros y que explicáramos brevemente qué nos ha hecho acudir a este seminario. Poco a poco fuimos superando nuestra timidez y manifestando nuestras inquietudes. A unos les gustaba la filosofía y querían profundizar más en ella. Otros simplemente la querían conocer. Y algunos, en los que yo me encuentro, si pudiéramos llegar a entenderla un poquito, nos dábamos por satisfechos. A partir de entonces, Eduardo no ha dejado de sorprendernos. Y con ello ha llegado hasta lo más hondo de nuestro ser. Él nos ha hecho ver que todos somos filósofos. Y lo repite una y otra vez. Sí, todos somos filósofos. Estamos aquí porque queremos saber, porque buscamos respuestas. Pues eso es ser filósofo. Y continúa. Pero no sirve de nada saber filosofía si no somos capaces de aplicarla a nuestra vida, a la vida en general de la que todos formamos parte. Es nuestra escuela de vida. Eduardo ha sacado la filosofía de la universidad,
de la academia, la ha traído a nosotros, a la calle, al pueblo, para que disfrutemos de ella. No es una filosofía de respuestas. Las respuestas las tenemos que buscar entre todos para que se acerque lo más posible a la verdad. La verdad individual y absoluta no existe. Él no enseña, dirige nuestras miradas y de esa forma nos introduce en el conocimiento. Pero antes tenemos que desaprender. Y desaprendemos con él. Desaprendemos todos aquellos conceptos, normas, creencias que nos han sido impuestas porque era lo que convenía a la época, a los gobiernos, a las religiones, a los poderes económicos, y que solo sirven para reprimir al ser humano, privándole de la libertad de pensamiento e incapacitándoles para actuar. No os creáis que esto estaría fácil, porque todas estas convicciones las llevamos grabadas cada uno en lo más profundo, formando parte de cada individuo. El sacarlas, analizarlas y desecharlas, las que no están de acuerdo con la ética de cada uno, cuesta mucho trabajo, ya que reconocer que llevamos una carga no solo innecesaria, sino también perjudicial, nos incomoda, nos molesta y nos revela que nos hemos dejado manipular por una sola razón: no aplicar la filosofía a nuestra vida. Hemos acatado lo que nos decían, no lo hemos dudado, no lo hemos razonado y, por lo tanto, no hemos actuado libremente. Esta difícil labor introspectiva y retrospectiva la realiza Eduardo con tanta delicadeza que no solo no nos hemos sentido ofendidos, sino que por el contrario, se lo agradecemos, pues hemos tenido como resultado la liberación de una mochila molesta. De su mano nos hemos introducido en el ser de Parménides, de Sócrates, de Platón, de Aristóteles y de su inicio de la ciencia. Hemos dudado con Descartes, razonado con Kant. Él trata que identifiquemos los problemas de la vida, los verdaderos problemas. Nos ayuda a buscar el sentido de la misma, a que indaguemos en el amor en su sentido amplio, en la felicidad y el sufrimiento, en el trabajo como fuente de satisfacción, en la enfermedad, en la vejez y hasta que tratemos de aceptar y no temer a la muerte. Todo ello lo expone Eduardo en torno a una serie de preguntas que, como él mismo dice, ya se han hecho anteriormente en la filosofía. Estudia detenidamente las respuestas de otros filósofos, ve cómo se han aplicado a la vida y le sirve de pista para aplicarla a él. Pero no nos da las respuestas, dialoga con nosotros, nos hace que nosotros también nos preguntemos y nuestras respuestas las escucha atentamente, las estudia con interés, nunca desprecia una respuesta, todas son importantes. Cualquier opinión de los demás nos aporta a todos e incluso a él nuevos puntos de vista, nos enriquece. Con la llegada de la pandemia, el COVID toca a Eduardo y lejos de paralizar su actividad, la aumenta. No podemos detenernos. Ahora los seminarios se hacen por Zoom y con ellos se abren nuevas puertas. Nos pone en contacto con otras personas, con otras culturas del otro lado del charco y descubrimos que nos unen las mismas inquietudes. Nos aportan nuevas maneras de ver la vida y gran riqueza cultural. Ahora Cristina, María Inés y otros muchos ya forman parte del grupo. Con relación a todo lo expuesto anteriormente, deduzco que una de las cualidades que más adornan a Eduardo es la paciencia. Pues, ¿cuántas veces habrá tenido que oír nuestros discursos sin despeinarse siquiera?
y pensando para sus adentros como ahora. Pero ¿cuándo va a terminar? Y luego, darnos las gracias por nuestra colaboración. En la época en que vivimos, donde todos son prisas, impaciencia e impera el culto al cuerpo y el egoísmo, el saber escuchar, valorar la opinión de los demás, aunque no esté a su altura intelectual, es una cualidad que muy pocos poseen, pero de la que no está exenta Eduardo. Y si además sus explicaciones como docente comienzan con un «esto puede ser complicado». Si no lo comprendéis, decídmelo, porque no sois vosotros que no estéis capacitados para entenderlo, sino yo que no he sabido llegar a vosotros. Entonces ya no es que cree fidelidad a su seminario, es que crea adictos, como así lo demuestra la cantidad de seguidores que tiene por todo el mundo. Bueno, continuaría hablando de Eduardo Agüero, y hablando, como filósofo, investigador, docente, escritor, poeta, de su filosofía y de su manera de ver la vida. Pero tengo que dejar paso a mis compañeras y amigas que van a exponer temas muy, pero muy interesantes. Pero como dice el saber popular, que también es filosofía, que es de bien nacidos el ser agradecido, quiero ser bien nacida y expresar mi agradecimiento. Gracias, maestro. Gracias, amigo. Gracias, Eduardo. Porque es encantadora. Bueno, yo ya finalizo. Voy a intentar ser breve para no cansaros. Y quiero, en esta presentación de los libros escritos por el profesor Eduardo Agüero, especialmente el dedicado a la pregunta por el sentido, que no se pudo presentar a causa de la pandemia. Y quiero hoy rendir un tributo al recuerdo de los socios de la Universidad Popular, que ya no están, pero siguen estando porque viven en nosotros, y esa es la verdadera inmortalidad. Fuimos muchos los que desde el principio creímos en este proyecto, formamos parte de él, disfrutamos a tope, creando hermandad y amistad. Pero hay dos personas a los que le dedico el recuerdo con devoción absoluta. Uno es mi marido y otro es Álvaro, el marido de Victalia, ambos inteligentes, entrañables, con un fino sentido del humor. Los viajes de Rodrigo en esta Universidad Popular le dieron mucha vida a mi marido, y en el seminario de filosofía con nuestro profesor Álvaro era la crítica inteligente y desenfadada del hombre que es toda humanidad. Por eso hoy yo me decidí por los textos de Epicuro, filósofo griego del siglo III a.C., que sigue presente en nuestro mundo contemporáneo. Entendió la filosofía como un arte práctico de la vida, que tiene como finalidad la curación del alma humana, búsqueda de la felicidad a través de la vida sencilla, siguiendo la naturaleza y no las opiniones vacías. Quizás la necesidad de volver a encontrar un jardín, y no el del Edén, sino el que nos libere de los yugos y ejerza sobre nosotros una función terapéutica a través de la amistad. Ahora que están tan de moda las influencers, coachings, libros de autoayuda, pensamos en la función terapéutica de la filosofía.
volver a Epicuro para encontrar la felicidad como medicina del alma. El remedio de los 4 puntos de Epicuro, no hay libro de autoayuda que lo supere. A Dios no hay que temer. La muerte no se siente. El bien es fácil de adquirir. El mal es fácil de soportar. Ese, creo, es el propósito del profesor Eduardo Agüero en este seminario. Desaprender y hacerse preguntas. Preguntarse por el sentido. Atreverse a pensar. Coherencia de pensamientos. Pura terapia filosófica para una vida serena y feliz. Epicuro disipó el temor a la vida y a la muerte. En su exhortación número 14 escribió: hemos nacido una sola vez. 2 veces nacer es imposible. Y es necesario no existir más durante la eternidad. Tú, no siendo amo del mañana, aplazas el deleite. Pero la vida pasa en la espera y cada uno de nosotros muere atareado. Consideraba la amistad un don divino. Nada mejor, más agradable y necesario que la amistad. Y en ese jardín admitía a mujeres y a esclavos. Así pues, hay que practicar lo que proporciona felicidad, ya que si ella está presente, lo tenemos todo. En cambio, cuando está ausente, hacemos todo por conseguirlo. No te andes preguntando qué final nos tienen destinados los dioses a ti y a mí. Es mejor soportar lo que haya de venir. Te otorgue Júpiter varios inviernos, o solo el de ahora. Sé sabio, filtra el vino, y en nuestro breve vivir, mantén la esperanza. Agarra el día, y no apuestes a que otro día vendrá después. Conscientes del aquí y el ahora, porque el mañana es incierto, termino con una estrofa de John Lennon. La vida es eso que pasa mientras estamos haciendo otras cosas. Carpe diem, dijo Horacio. Nada más. Carmen, el micrófono. Ah, sí. Bueno, pues voy a sacar el pequeño esquema, que yo siempre hago esquemas que jamás sigo. Sí. Jamás. Te lo Pero dedico de parte de Júpiter. muchas gracias, muchas gracias. Ahí y además está manuscrito. Sí, bueno. Sí. Yo ya todo a mano. Bueno, yo me siento honradísimo, orgulloso también, no porque lo que han hecho dependa de mí, sino orgulloso por ellas. Yo creo que casi no tendría ni que hablar, porque los que estáis presentes y no habéis asistido a nuestro trabajo, habéis tenido una visión de conjunto bastante buena, ¿no? Y si realmente la filosofía es todo esto que han dicho las compañeras, es todo esto. Las valoraciones, pero también las reflexiones. El trabajo de Vitalia ha estado plagado de reflexiones y por otro lado yo me quedo bastante tranquilo, porque si la cosa se me termina, yo sé que tengo muy buenas continuadoras, en el sentido de que... Yo estoy en el Carpe Oram. Ha estado muy bien, digamos, muy construido lo que han dicho, es muy claro y también muy sentido, ¿no?
Entonces, yo me había apuntado pues, a hacer algunos comentarios, pues yo lo único que puedo decir es que realmente estoy muy agradecido y estoy encantado. Porque, al fin y al cabo, el trabajo que hacemos, este seminario, insisto mucho, ¿no?, en esta universidad, de que un seminario es una actividad continuada. Llevamos años y vamos entre todos tejiendo aquello que podríamos llamarle verdad, porque la verdad no está ahí. La verdad no es algo que esté oculto, que alguien lo haya enterrado y yo lo tenga que desocultar. La verdad la construimos todos, y yo he dicho muchas veces, la verdad es intersubjetiva. Y algo es verdadero cuando parece verdadero. Cuando parece verdadero. Y entonces lo que han dicho mis amigas es verdadero porque lo han dicho de todo corazón, pero además es muy coherente. Y yo no tengo nada que... Vamos, no han podido aquilatar más lo que aquí, el contenido de nuestro trabajo, que lo que lo han hecho. De Vitalia comentaba que realmente no se ha limitado a glosar mis escritos, sino que ella ha hecho su propio ensayo, ¿no? Y eso también es muy... Y Mari Carmen, bueno, pues me ha encantado todo lo que ha dicho, además ha elegido uno de los filósofos preferidos, porque tiene mucho que ver con nuestro seminario, ¿no? Mucho que ver. Bueno, pero voy a avanzar y voy a ir tocando otros puntos, porque para mí este acto es un acto entrañable. También es académico, pero no académico en el sentido de encorsetado y embarado, no. Esto es realmente el espíritu de nuestro seminario, pero es el espíritu de la Universidad Popular Carmen de Michelena, sobre lo cual también quiero comentar cosas. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver si me vuelvo a encontrar, porque se me... Haber traído folios. ¿Eh? Folios. ¿Qué dice? Que haber traído folios. Sí, pero que no, la impresora no me funcionaba. Entonces, pero no importa. Bueno, no importa. Yo voy a arrancarme. Bueno, en este punto también, aparte de las compañeras que están aquí, hay otros seguidores del seminario que están sentados ahí, algunos desde la primera hora, como Teodoro Rada o como Octavio Moreno, por supuesto como María José, hay varios, Gabriel, bueno, ¿quiénes más? Otros. No, sí, me lo dejo ahora especial. Yo ya que desde las primeras reuniones era la que grababa y me ponía el pinganillo, la paciente y encantadora Gioia, que ya sabéis que quiere decir joya en italiano, y es una joya verdaderamente. Y Luis. Yo estoy aquí por Luis, en el sentido que me pilló en un acto, en un pueblo de la sierra, en Navalafuente. Era un homenaje a Tierno Galván, que se hacía en el ayuntamiento, y bueno, y ahí pues como había muy pocas cositas, bueno, yo asistí por supuesto, porque además a Tierno Galván he tenido el gusto de conocerlo personalmente en varias ocasiones. Además era un gran filósofo y demás. Y entonces Luis nos pusimos a charlar y me habló de la Universidad Popular. Hizo algunas gestiones, no sé cuáles, pero me invitaron a dar algo aquí. Y entonces, de alguna manera, no sé si por dónde me llegó, quizás me lo dejó el propio Luis o alguien, se abría un espacio de filosofía. Y bueno, y así empezamos. En principio, de alguna manera, el inicio era esto de la filosofía. Yo había dado un curso durante años que tenía mucho éxito, que se llamaba Filosofía como Terapia en la UNED, y entonces era un poco continuar con ese curso, del cual le cambié el nombre bastante pronto, porque tenía mucho temor a que me consideraran uno de estos gurús de la autoayuda y del pensamiento positivo. No es que esté en contra del pensamiento positivo, todo el mundo tiene que ser positivo, pero lo que es como tal, ¿no? De ahí que le puse en principio esa filosofía como terapia, que fue un gran gancho en la UNED, porque se escribió mucha gente, costó mucho defenderlo en el departamento de filosofía, pero duró varios años. Y un día lo dejé, en el mejor momento, porque las cosas hay que dejarlas en el mejor momento, no en el peor.
Y entonces cuando vine aquí, me acuerdo, creo que le pusimos filosofía con la Escuela de Vida, hablamos con Gabriel y demás. Pero al poco tiempo, bueno, hicimos ese curso ese primer año, pero luego hemos tenido muchas ediciones del mismo, y realmente lo que hemos hecho es, hay un punto en el librito que se llama Aprender de la historia de la filosofía. Que el compendio de ese aprender es este. Este es un libro que está aquí, realmente es una antología de textos con introducciones mías. Curiosamente a la gente le gusta mucho porque es muy sencillo, muy sencillito, ¿eh? No es algo sesudo, no es algo exhaustivo, no, simplemente unas pinceladas que queda todo abierto y luego hay unas lecturas que en realidad las comentamos en clase. Pero el libro donde que está todo eso de la historia de la filosofía, algunos aspectos, algunas paradas en la historia de la filosofía, es este, en el cual me reconozco, para bien o para mal. Yo me hago responsable de este libro. No voy a decir, no, es que aquí, no, eso soy yo. Por otra parte, yo, una a lo que he dedicado muchísimos años en mi carrera docente es a la historia de la filosofía. Y luego, con especial atención durante muchos años a la lógica, a la filosofía de la matemática, a la filosofía de la ciencia, filosofía del lenguaje, que también está ahí, ¿eh? Pero esto ha sido un poco mi desembarco. Bueno, este seminario se me ha ido el esquema. Entonces vaya mi agradecimiento, mi gratitud. Ya digo, por eso estoy aquí por Luis. No solo en la Universidad Popular, ¿no? También mi vivienda. No porque vivo en la casa de Luis, sino porque en un determinado... Bueno, vivo casi en la casa de Luis porque vivo en el mismo edificio. Y entonces en un determinado momento yo seguía en la sierra, estaba muy contento ahí, a mí me gusta estar... Pero por una serie de circunstancias yo tenía que estar en Madrid y entonces se me ocurrió decirlo, ¿no?, en la clase, y al día siguiente ya tenía una oferta de piso que había tramitado Luis. Entonces Luis es responsable de que yo esté aquí y responsable de donde vivo, que estoy muy contento por esto. Y ahí descubrí Tres Cantos, pero otro día hablamos de Tres Cantos. ¿Qué es esto? El esquema. ¿No lo tiene? No, pero ese es el cortito, ¿no? Yo tengo el analítico. Bueno, el seminario. Mira, el seminario de filosofía es impresionante una cosa. A mí me impresiona. El grado de amistad y camaradería que ahí se ha generado. Verdaderamente es un jardín de amistad, verdaderamente. Hay gente que no se conocía, aunque vivieran en Tres Cantos, pequeño, pero bueno, pues ahora son muy amigos. Ha habido un espacio de amistad que se han ido desarrollando a través de las personas que han participado. Luego ha habido simplemente las personas con las que estamos aquí, aparte, por supuesto que es muy divertido decir que son alumnas, son participantes, pero son mis amigas, porque yo en Tres Cantos no conocía a nadie. Entonces, lógicamente, las amistades que tengo en este momento, yo no soy muy de salir, pero las amistades que tengo en este momento las he conocido en esta actividad. Entonces, esto es una cuestión. En un momento dado, alguien me dice, bueno, ¿y por qué no te retiras? Porque el año pasado yo terminé muy cansado, el curso pasado, no el cansado. De hecho, yo daba 20 y tantas sesiones semanales, y ahora este año lo dejé en 9 porque es una especie de momento de reflexión, pero el curso que viene ya programaremos alguna actividad. Y entonces, ¿por qué no te jubilas? Y yo le dije a esta persona, un filósofo no se retira nunca, no se jubila nunca. Bueno, ¿y eso? A ver, para colmo, un filósofo es filósofo las 24 horas del día. Claro, si un cajero de banco fuera cajero de banco las 24 horas del día, pues algunas aquí de mis amigas psicólogas, desde luego tendrían un cliente perfecto. Nadie puede ser las 24, pero la filosofía es otra cosa, porque como la filosofía es la vida misma, siempre estamos ahí. No es que estemos pensando, lo dijiste tú muy bien. No, si yo lo que digo es lo que justamente no hay que pensar. Hay que pensar cuando no tenemos más remedio, que no es lo mismo que lucubrar,
Cuando no tenemos más remedio sería terrible, porque aplicamos eso que le llamamos el pensar en el sentido heideggeriano, cuando verdaderamente tenemos que resolver un problema. Estoy hablando de problemas existenciales, pero cualquier cosa puede ser un problema existencial. Entonces, por eso no me puedo retirar. Conozco algunos filósofos, recuerdo a Carlos París, que estaba en mi casa en Navalafuente, en enero del año, hace 9 años, por ahí. Y habíamos tenido una reunión con un grupo donde están Janeire, alumna mía de la UNED, no sé si estaba Alex, Laura, allí está con los libros que me ayuda, han sido alumnos de la UNED, en Lavapiés, en la sede de Lavapiés, y me dice, bueno, en la reunión próxima, él estaba programando su reunión ya para el verano, era el invierno, y también estaba Lidia Falcón, que era su mujer, y él estaba escribiendo un libro, y bueno, se enfermó, le dio una gripe, le dio una neumonía y se murió. ¿Por qué digo esto? Porque Carlos París fue filósofo hasta el final. De hecho, este libro está dedicado, me gustaría mencionarlo también, a Raúl Echauri, que fue quien me inició en el camino de filosofía cuando yo tenía 17 años en la Universidad de Santa Fe, Argentina. Yo era profesor mío de filosofía griega y empezamos con Parménides. Bueno, las clases que yo doy hoy en día de filosofía griega me marcó tanto que yo no podría empezar de otra manera sino como aquella como empezaba Raúl Echauri, sobre el ser y el no ser. Fue el primero que me dijo que el no ser no era la nada. Fue el primero, bueno, increíble. Y luego, yo en el año 71 conozco a Carlos París en un congreso de filosofía en Córdoba, Argentina, y como yo había oído, este hombre tenía libros de filosofía de la naturaleza y qué sé yo, entonces, aprovechando de la residencia donde estaba, aparecimos. Y a partir de ese momento, pues, había gente que no nos quiso hacer caso. Habían famosillos o famosos y no nos querían hacer. Digo, somos un grupo de profesores jóvenes, licenciados jóvenes, los queríamos llevar y nadie quería ir. Y Carlos París fue. Lo recuerda en el prólogo de un libro que yo tengo sobre un matemático, que me lo ha prologado Carlos París, recuerda esta circunstancia. Luego lo encontré aquí de nuevo en la Universidad Autónoma, a raíz de una actividad, y de ahí fuimos inseparables. Entonces Carlos París se lo dedico a él como maestro de vida. Bueno, esto está plagado de recuerdos entrañables, súper emocionantes, que no me puedo extender, ¿no? Pero a mí me ayudó muchísimo. Yo había perdido un hijo y me acompañó todas las santas noches durante un montón de tiempo, que nos tomábamos, íbamos a un bar ahí cerca de la avenida de Perón. Él acaba de perder su mujer en el Corona de Aragón, en aquel incendio. Bueno, y hablábamos estas cosas. Bueno, y nos hicimos muy amigos. Claro, yo sentía un gran respeto por él, porque era mayor que yo. Me imagino, los chicos que son amigos míos verán, porque yo llevo más años que lo que Carlos París me llevaba a mí. Pero yo nunca te he visto mayor. Bueno, soy bastante mayor. Bueno, esto nos hace decir que esto es un poco lo que se mueve. Esto es denso, esto es una cosa. Yo estaba una vez en Cuernavaca. Yo a los que no están en el seminario, que aparte de invitarlos, yo os voy a decir una cosa. La filosofía cambia la vida, os lo aseguro. No Eduardo Webb, la filosofía cambia la vida. Es más, una vez que se entra en la filosofía, no se sale más, también lo advierto. Y uno podría decir, bueno, ¿y cómo yo he vivido hasta este momento sin la filosofía? ¿Sabéis por qué? Porque efectivamente, lo decía muy bien Vitalia, nos han metido una cantidad de clichés, una cantidad de normas, que no sabemos ni de dónde vienen. No, mira, lo que hay que hacer en grupo, en comunidad, es precisamente profundizar en las preguntas, porque los problemas que tenemos de todo tipo se resuelven mejor si los planteamos mejor. Muchas veces, y esto lo saben muy bien algunas psicólogas, que son, tengo el orgullo, tener la dicha de tenerla ahí
en el grupo, alguien a veces viene, a mí también me vienen, pero yo no me dedico a la terapia como actividad. Me dice, no sé, me siento rara o me siento raro, me pasa algo. Qué difícil, ¿eh? ¿Te sientes raro? Bueno, vamos a ver en qué consiste esa rareza, ¿no? Porque a veces la gente no sabe ni siquiera por qué se siente mal, o cree que se siente mal por otra cosa que no tiene nada que ver. Entonces es imposible que resuelva los problemas. Entonces aprender a pensar que, ojo, no hay que estudiar una carrera de filosofía, pero sí hay que tener una cultura y una formación en filosofía, en historia, en arte, en música. El conocimiento es lo que nos hace libres, verdaderamente. A mí muchas veces, sobre todo en América Latina, que te doctorean, arquitecto, habla el ingeniero, como si fueran arquitecto, doctor, ingeniero, todo esto tú lo sabes por Chile, y entonces alguna vez me han presentado como un intelectual, y a mí eso no me gusta. No me gusta porque para mí no es ninguna maravilla ser un intelectual. Bueno, habría una acepción buena de intelectual, pero hay otros intelectualoides. Yo no soy de eso, yo no me dedico simplemente a desarrollar investigaciones de quién sabe qué cuño y para qué sirven. Yo, si me permitís, me voy a definir como un activista de la filosofía, un activista, simplemente, porque considero que la filosofía hay que difundirla, porque considero que esta sociedad solo se cambia con responsabilidad, con compromiso, pero con convicciones y teniendo como base un pensamiento crítico que en el diálogo cada vez lo vamos desarrollando más. No hay otra solución, ni la violencia, no hay otra solución. Tampoco los eslóganes ideológicos. Cuando habla de ideología es porque a veces, como diría Ortega, no tenemos una filosofía de la vida, tenemos una ideología. Y esa ideología no siempre es negativa como tal, pero esa ideología está formada de creencias, no contrastada por mí. Me he imbuido de ellas por muchos motivos, ¿no? Y entonces, Ortega se decía que lo que se trata es de transformar creencias en ideas. Y el cúmulo y el constructo de creencias, si el constructo de creencias es la ideología, el constructo de ideas es la filosofía. Es muy importante, porque entonces luego viene toda, nosotros estamos, bueno, esto está a la orden del día, basta que veamos discursos políticos, analicemos situaciones, todo esto. ¿Qué hacemos ante un mare magnum? No voy a entrar a hablar dentro de la crisis de nuestra época, por supuesto, de la manipulación y todo este tipo de cosas. Entonces, activista de la filosofía, y también militante de la filosofía. Militante no solo metafóricamente. Yo soy un hombre político, como diría Aristóteles. Nosotros estamos comprometidos en la polis y en la sociedad en la que vivimos. Y mi actividad política es esta. Yo no tengo simpatía, lógicamente, y voto, y sé muy bien a quién voto y a quién no votaría jamás. Esto yo lo digo también, pero no lo voy a decir ahora. Pero... No, eso cuando... entonces... Esta es porque si realmente la ética política, la política como actividad, es la del ciudadano que se integra en la comunidad, en la polis, y actuamos de una manera responsable, solidaria, entonces, lógicamente, esta es un pedestal político, no de adoctrinamiento, porque, por otra parte, siempre he dicho, como tú sabes, vosotros sabéis, que yo no enseño nada, sinceramente. Yo puedo poner unos elementos. Ahora, ¿qué respuesta voy a dar si no las tengo ni para mí? Y tengo 77 años. Y yo digo, oye, esto qué rápido pasa, ¿no? Bueno, sí tengo algunas, pero son salidas que me sirven a mí. Y las respuestas siempre son provisorias y son dinámicas. Y de repente lo que en un determinado momento te sirve, luego te lo replanteas y demás. Entonces, hay un filósofo francés que empezó con esto de la comunidad filosófica en la Universidad Popular de Caen, en Francia, que es muy famosa, la ha dejado ya. Es muy especial este filósofo también. Pero decía que realmente dedicarse a la filosofía, dedicarse a esto, era
eran espacios de micro resistencia. Y a mí me encanta la idea, y voy a nombrar otras. Esto, y lo que hacemos semanalmente o quincenalmente en la Universidad Popular, eso es la resistencia. ¿La resistencia a qué? Pues la resistencia a la ignorancia, a la manipulación, a todo esto. Pensar, reunirnos para pensar, hacer un apartado de nuestra vida para pensar juntos, es ser resistentes. ¿De qué lucha de qué empresa? De seguir creyendo en que es posible un mundo mejor. De salvación, esperanza, yo me inclino por el lado de la esperanza. Ese lado de la esperanza, que por otra parte tiene mucho que ver con el carácter. Yo soy bastante, siempre veo la botella medio llena. Pero también tenemos que tener esperanza. Entonces, esto es una actividad y espacios de micro resistencia. Hay una pensadora boliviana que se llama Elvira, tiene un apellido occidental, Cusicanqui, es una aymara, que incluso fue depurada a la universidad en Bolivia, pero no por gobiernos más bien progresistas. Entonces ha fundado unos espacios de convivencia, unos espacios que le llaman, son tejedurías. Son señoras que tejen en telar, mientras tejen en telar pasan muchas cosas, y tejen redes. Y esto le llaman lo chijí, lo dice, tengo una reseña, me parece que en este libro. Entonces, qué interesante cuando yo veo estas mujeres, que además son mujeres, habría que dedicar un capítulo aparte, y no lo hago ni por demagogia ni por lanzar piropos. Sería casi un tema especial el de la mujer, ¿no? Que por cierto estamos en la Semana de la Mujer. Entonces también vaya mi felicitación por ese sentido. Estas mujeres chijí tejen esas redes, y una cuestión muy interesante en estas polémicas que han salido de la conquista, de todo esto que se ha manipulado mucho. Los primeros que empezaron esto fueron los ingleses con la leyenda negra, y él dice que ella es mestiza, la cultura mestiza, europea y autóctona, y que ahí, en ese diálogo y en esa simbiosis está la salida para los pueblos de América Latina. Muy interesante. Bueno, pues en eso estamos, ¿no? Los temas del librito, veo 2 palabras nada más. En aquel hay una serie de temas que ha glosado de Italia. Hay unos que son bastante peliagudos, como es sobre todo la salud, la enfermedad, la muerte. Pero últimamente he incluido algún párrafo sobre el tema sobre la senectud. Yo digo la vejez. Yo eso de tercera edad, adultos mayores, así, todo lo que tú quieras. La senectud, que por otra parte es un título muy respetable, y quiere decir la ancianidad. Yo soy un anciano. No es viejo, viejos son las camisetas. Bueno, es una manera de hablar, ¿no? Es una manera de hablar. Y estoy investigando sobre ese tema. Yo le digo a mi hijo, no le van a salir los colores, que también está presente, por cierto, le digo, y trabaja con personas mayores por su especialidad médica. Le digo, aquí tienes un señor mayor, un viejo, escúchame, bromeamos. Es muy interesante, porque esta etapa hay que vivirla a fondo. Hay que cerrar el ciclo de lo anterior para poder saber que tenemos toda una etapa apasionante. Hay una socióloga que se llama Martínez Macba, que yo la he conocido simplemente porque publica en El País, es de Valencia por ahí, y habla del juvenalismo. Ella le llama juvenalitismo, yo lo he convertido en juvenalismo. Parece que tenemos manía, o sea, queremos como parecer más jóvenes, bueno, todos, hombres, mujeres, queremos parecer más jóvenes. No asumimos la edad que tenemos. Esta edad es una edad potente, si tenemos suerte, si no tenemos un accidente, pero también podemos tener un accidente de jóvenes. Entonces, esta edad es prometedora. Yo por ahí decía en una clase, a esta edad nos podemos hasta enamorar. Pero en el sentido más neto del término. No está nada, siempre y cuando tengamos salud, que es muy importante, esta es una edad también apasionante. Sobre todo porque ocurre algo que los italianos le llaman la pace dei sensi, la paz de los sentidos. Entonces, eso quiere decir sobre todo un grado de equidistancia,
de prudencia, que a mí me cuesta mucho conseguirlo, me cuesta mucho. A veces pienso que me parezco un poco al personaje de Vítor Gomez, que se llama Ferdi-Durque, que no podía adquirir la forma. Claro, y no quería porque cuando adquieres la forma es como si te fosilizara. Yo no la he adquirido, no he hecho mucho esfuerzo, me cuesta mucho, simplemente. Entonces, por eso a veces soy más espontáneo y me comporto de esta manera. Bueno, pues he dicho esto porque no tenemos poco tiempo. Y quiero hablar ahora de la Universidad Popular. La Universidad Popular, yo no sé si la gente que está en la universidad, sí, lo saben, pero no sé, a veces lo obvio, lo que tenemos enfrente, no somos capaces, no siempre sabemos valorar lo que tenemos tan a la mano. Fijaos, como yo vengo de otro mundo, aunque soy más español, muy español, porque he decidido quedarme en este país, llevo 50 años en este, 50, pero siempre, nunca perdí el que no soy español de ninguna parte. Yo soy un español, soy un argentino de Madrid, pero yo no tengo ningún problema, ni los vascos, ni los catalanes, en todo caso tengo ancestros y demás. Y a mí eso me permitió el extrañamiento que se produce con el exilio, que eso quedaría para otros temas, una mirada más objetiva, porque siempre puedes mirar desde afuera. Muchas veces hemos dicho, me acuerdo con Álvaro, que era chileno, habíamos nacido 200 kilómetros de un lado de lo otro de los Andes, y todos españoles, ya estamos solitos, ¿no? También se puede decir esto, imaginaos si se puede decir esto es argentino, faltaría más. Y realmente a veces no somos conscientes de lo que tenemos. Estábamos con otro tema. Entonces, no somos a veces conscientes. Tenemos la Universidad Popular de Tres Cantos, por los sondeos que yo he hecho, no he hecho un estudio exhaustivo, te daré la palabra por si alguien quiere comentar. Es de lo mejor, porque es un movimiento de la Universidad Popular. Ahí no solo en España, por ejemplo he mencionado la de Caen en Francia. Pero esta es una de las más activas, potentes y serias. ¿Qué es una universidad popular? Una universidad popular es una universidad libre. Yo no voy a intervenir, no os hagáis cruces. Yo le pondría universidad libre, pero me parece muy bien que se llame universidad popular. Universidad libre, porque una universidad libre es una universidad donde se aprende, se enseña de una manera no reglada, donde no se pide a nadie una titulación, pero tampoco se otorgan certificados ni diplomas. Que por cierto, Tres Cantos es una de las universidades de una de las ciudades de España con más graduados universitarios per cápita, con lo cual mis alumnos vaya, tienen una formación que a veces me meto yo en unos líos porque hablo de medicina y tengo médico, hablo de ingeniería y tengo ingeniero, mejor calladito. Entonces, la Universidad Popular es muy importante y somos todos. Tenemos que ser conscientes. Es muy importante la Universidad Popular, es muy importante este seminario, no porque lo coordine yo. ¿Sabéis por qué? Es muy importante porque ambos son acontecimientos. A ver, ¿qué es un acontecimiento? Pues esto es un acontecimiento. Este seminario es un acontecimiento. Que llevemos casi 8 años es un acontecimiento. Que estas señoras que han hablado de una manera que digo, bueno, ¿cómo me gustaría hablar como ellas? No, lo digo de verdad, no es una falsa modestia. Un acontecimiento es algo en el cual nosotros reparamos, nos detenemos y lo acotamos. Eso es claro, el acontecimiento es lo que acontece, pero algo que acontece pero que no nos pasa desapercibido, que nos sorprende, que no tenemos que perder esa capacidad de sorpresa. La admiración que decía Aristóteles es lo que nos hace, porque hay gente que todo le pasa desapercibido, parece que estemos tan bien, tan a gusto, tan bien alimentados, tan bien vestidos, tan en un sitio con tanta solera cultural como puede tener nuestra universidad. Esto es un acontecimiento porque no pasa en otras partes. De todas maneras, los otros días aprendí a hacer unos vídeos cortitos que para que la gente, porque es muy importante a la hora de difundir la filosofía, lo audiovisual y los libros, eso es esto es lo importante. Y entonces hice
una cosa de 1 minuto que si tú lo pinchas, si te gusta, ¿quieres ver el video completo? Bueno, me lo enseñó una alumna de México. ¿Sabéis cómo lo titulé? El fragmento Filosofía para privilegiados. Porque el fragmento que al azar busqué fue cuando cuento que a Sartre se lo echa de Jean-Paul Sartre del Partido Comunista Francés porque practicaba una filosofía burguesa decadente. Y entonces, tú estabais ahí, yo digo, bueno, nosotros realmente practicamos una filosofía burguesa, y yo digo ahí, espero que no demasiado decadente, y somos unos privilegiados. ¿Qué pasa con esto? ¿Nos tenemos que sentir culpables? No, pero tenemos que ser conscientes de lo afortunados que somos. Yo estaba presentando un libro en Mendoza, Argentina, y también he estado en México. Las ciudades magníficas están rodeadas de cerros, un montón de, le llaman ranchitos, y es chabolas, y en México está atestado, o las favelas de Brasil. Yo me acuerdo que dije en esa presentación, esta es una filosofía para todos, sí, pero yo habré triunfado el día que bajen de los cerros y se sienten aquí, y no se sientan como pollo en corral ajeno, y que ojo, hay que tener mucho cuidadín con todo esto, pero no importa, nosotros estamos en algo que estamos militando en esta filosofía. Presentó mi libro, el de la filosofía de no respuesta a Luz Suárez, y donde yo digo, todos somos filósofos. Me dice, ¿estás seguro, Eduardo? ¿Tú crees que Donald Trump es filósofo? ¿Tú crees que Matteo Salvini es filósofo? Y además me nombró el famoso, ¿cómo se llamaba aquel? Luis Fuerte, ¿cómo se llama? Luis Bárcena. Y yo me quedé, y le digo, bueno, y lo he corregido, porque no voy a hacer que se interprete. Todos somos potencialmente filósofos. ¿Qué significa ser filósofo? Tenemos la capacidad de construirnos como seres humanos, nacemos totalmente en blanco, diría Jean-Paul Sartre, y llegamos a ser lo que somos en el momento de la muerte, pero no todo el mundo se autoconstruye al ser humano que de alguna manera está llamado por cuestiones biológicas, culturales. Podemos ir al revés, cuando hacemos trampa, cuando traicionamos esa llamada de la naturaleza humana, y somos corruptos, y somos explotadores, y somos tantas cosas. Entonces, es verdad que no todos, seguramente todos los que estamos aquí, sí somos filósofos y además podemos serlo. Ser filósofo, por otra parte, no es nada demasiado, no te encumbra. Al contrario, somos buscadores de sentido. Entonces me preguntaba Mariana en un video sobre el libro, precisamente, que hicimos un diálogo hace unos días. Mariana es una alumna, bueno, mis alumnos realmente no me los merezco, y me dice, bueno, me han preguntado que realmente si los filósofos, algo que tenía que ver de los problemas, le digo, mira, los filósofos tenemos más problemas, no, yo tengo los mismos problemas de todo el mundo, porque soy un ser humano, soy una persona, ¿no? Los filósofos además no inventamos nada, no hacemos teoría. Por ahí dicen, ya no hay filósofos, y yo digo, menos mal. ¿Por qué? Porque esos señores que nunca inventaron nada, pero esos que de alguna manera se creían en condiciones de dar cátedra y de dirigir lo de los demás, no, el saber, los valores, la moral, se ha democratizado. Y entonces ya no necesitamos gente que nos diga, no necesitamos ni gurús, ni filósofos, ni confesores, ni cosas por el estilo. No necesitamos. Menos mal que no hay filósofos. Menos mal. Bueno, yo no sé si se me queda algo. Yo voy a abrir el turno de preguntas porque de todas maneras si algo se me ha quedado, como vais a intervenir, pues respondo. Esto no se termina aquí. Invitación, mira, yo digo que esto es una invitación a la filosofía. Yo invito a la filosofía, de verdad, no os va a defraudar, ¿no? No os va a defraudar. Hayáis estudiado, yo tengo en el curso, hay gente, no sé si ha venido Jesús, ha estudiado filosofía. Yo tengo gente que sabe mucha filosofía. Esto no nos va a defraudar. Hace falta. Y me daréis la razón, si me encontráis por ahí, me diréis, Eduardo, tenías razón. ¿Cómo yo no...? Y bueno, y aparte, por supuesto, estáis invitados. La Universidad Popular los va a acoger con mucho gusto. Y lo que queráis. Daré algunos datos en algún momento. Está mi canal y además yo, si me hacéis preguntas, yo respondo. Mi canal de YouTube. Solo con poner Eduardo Agüero Maquer aparezco yo.
parezco hasta el cansancio, 300 y pico de vídeos a 2 horas cada uno, o sea, yo me tengo que callar, ¿no? En algún momento, porque cuando los escucho hablo demasiado. Entonces, os cedo